Muy buenos días. Ayer nos explicaron el capítulo 18 del libro de Josué, donde se reúnen y levantan el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan qué significa el tabernáculo? Donde bajaba la presencia de Dios, ¿verdad? Lugar donde estaba el arca del pacto, lugar santo. Y ahí hablaba Dios directo con los hombres. Versículo 3, ahí empezaba el tabernáculo, se reinició. El versículo 3, ¿quién me lo lee? Del capítulo 18. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ahí nos regaña, ¿va? ¿Hasta cuándo? Y nos hablaron el significado de la negligencia. ¿Qué significa? Puede ser No hacer, perezoso, cobarde y perezoso. Apatía, descuido. Se habían acostumbrado a conquistar y a la bendición de Dios, ¿verdad? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel cuando iba en el desierto. Se habían acostumbrado a que Dios les daba de comer, y cuando les dijo Dios, ahora sí, a conquistar y a trabajar la tierra, dijeron, no, es imposible. Aquí Josué los regaña y les dice, vayan y versículo 8, ¿quién me lo lee? Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volver a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en sí. Para que yo les reparta la tierra, ¿no? Delante de Dios. O sea, Dios le iba a decir quién ir, recorrer, nos habló Angélica, de delinear, de recorrer, de observar la tierra. ¿Cuál fue la primera tribu que fue? De esas 7 que faltaban, la tierra de Benjamín, la tribu de Benjamín. Y dice la escritura que escogió incluso Jerusalén, la capital de Israel. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Capítulo 19, maestra Silvia, por favor. Repartiendo las tierras. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, Dios Todopoderoso. Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos da paz, Señor. En ella está escrito todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos, te glorificamos solo a ti. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Nunca nos cansaremos de darte gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por cuidarnos cada día, Señor, por cuidar nuestra familia, por amarnos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 19 y vamos a leer de 2 en 2. Yo inicio y luego ya el pastor. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón. Sí, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Esem, el Tolar, Betul, Orma, Ciclac, Bet, Marcabot,
Basán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente a Márala y llega hasta Darreset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. Pasando allí hacia el lado oriental a Gat Efer y a Itacasín, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte, al límite gira hacia Anatón y viniendo a salir al valle de Jefteel. Y abarca Catat, Nalaal, Simrón, Ibala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot y Suneam. Paraín, Silón, Anaharat, Rabit, Sion, Párez, Remé, en Carim, en Jadá y Bet Pases. Y llega este límite hasta Tabor, Sachasima y Bet Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte corresponde a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Su territorio abarcó Helcat, Jali, Betén, Alemet, Amar, Misael, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sionibnat. Después da vuelta hacia el oriente, ve Dabón y llega a Zabulón, al valle de Jefte, él al norte, a Bet Emet y a Negel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Cana hasta Gran Sidón. De ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Axib. Abarca también Uman, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Alef a los Saananim, Adamí, Neset y Jabnel, hasta Lacum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hasta el occidente a Asnot, Tabot, y de ahí pasaba a Ucop y llegaba hasta Zabulón, al sur del occidente. Confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amad, Raca, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Cedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdal El, Herón, Bet Anac y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas.
Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Ir, Semes, Saalabín, Ajalón, Getlán, Elón, Timá, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat. Jehud, Benebarak, Gatz, Rimón, Mejacón y Racón, con los territorios que están delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan, y compartieron a Lesem, y tomándola la hirieron al filo de la espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan en nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad, por sus territorios dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timanat será, en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a explicar este capítulo. En el capítulo anterior, en el 18, inicia diciendo que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Entonces aquí vemos que eligen Silo y es ahí donde erigen el tabernáculo que el Señor le había enseñado a Moisés cómo hacerlo, sus características. Ya se había establecido a los levitas, que eran los que lo transportaban. Ya todo esto tenía una forma de ser, tenía lineamientos y tenía reglas para establecer el tabernáculo. El que tenía que estar ahí, ¿quién era? ¿Quién era el que tenía que estar en el tabernáculo? El sacerdote, ¿verdad? Y entonces aquí empieza este capítulo 18, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. En lo último de este capítulo 19 dice que estas son las heredades que el sacerdote Eleazar. Entonces, ¿cuál fue el primer sacerdote que empieza a trabajar en el tabernáculo después de que tomaron ya la tierra prometida? Eleazar. El primer sacerdote de todos fue Aarón, el hermano de Moisés. Y Eleazar es hijo de Aarón, porque tiene que ir una misma línea. Entonces, aquí vemos que este Eleazar es el primer sacerdote ya en la tierra prometida, y vemos que entre Eleazar, Josué y los cabezas de los padres de cada tribu son los que repartieron. No fue solito Josué, sino fue con el sacerdote. Y aquí vimos en el capítulo 18 que dice que faltaban por entregar el territorio a 7 tribus. Este mapa que nos dio, creo que Caro, ¿verdad? Está muy claro, aquí están todas las tribus y vemos que en el capítulo que les expliqué la vez pasada, hubo un territorio que conquistó Moisés, que es que está al oriente, y el territorio que conquistó Josué, que está al occidente, y estas son las que reparte Moisés y estas son las que reparte Josué. Las 7 que quedaban eran de este lado del Jordán, cruzando el Jordán. Aquí ya vemos que se entregaron primero unas tierras, después las fueron entregando poco a poco, y hoy vamos a ver las 7 que restaban por entregar, que la primera fue Benjamín, después la segunda fue a Simeón, tercera Zabulón, cuarta Isaacar, quinta Aser,
sexta Neftalí, séptima Adán, y luego también le entregaron algo especial a Josué, un territorio especial para él. Aquí con la entrega de estas tierras, ya con la posesión física de ellas, estamos viendo el cumplimiento de Génesis 13. Vamos a Génesis 13. Versículos 14 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Entonces, Melquisedec. No. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí el altar a Jehová. Okay, aquí vemos que el Señor le promete a Abraham esa tierra, que sería, dice, vela, mira al norte, al sur, al este, al oeste, todo esto que tú ves, te la daré. Y vemos cuánto tiempo pasa, generaciones y generaciones, y vemos que en el tiempo de Josué se cumple esta promesa, y ya ahí llegan las tribus a poseer la tierra. Quiero hablarles un poquito de la importancia que tiene ese sacerdote Eleazar, porque hemos hablado mucho de Josué, que él fue el guerrero y todo, pero él no hizo solas las cosas, tenía que consultar a Dios, y lo consultaba directamente, pero también a través del sacerdote Eleazar. Vamos a ver que este es el primer sacerdote en la tierra prometida. Y algo que me llamó mucho la atención es que dice que todo lo entregaban por suertes. Echaban suerte y entonces le entregaban la tierra a las personas. Y lo hemos venido leyendo desde capítulos anteriores que menciona esto de echar suerte. Entonces empecé a buscar qué es echar suerte en la Biblia y vamos a Génesis 28:30. Ay, lo anoté mal. Bueno, se los platico. Aquí, cuando el Señor le da las indicaciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo y todo, también le habla de la persona que iba a estar ahí, que era el sacerdote. Entonces ahí le habla de las vestimentas, ya lo hemos estudiado, que le dice cómo debe de ir vestido. Y le habla en especial de un pectoral que se llama el pectoral del juicio de Dios. Y entonces dice que en ese pectoral iban a ir el Urim y el Tumim. Y ese lo iban a ocupar para consultar al Señor. Se llama el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Eleazar, sacerdote en los tiempos de Josué. Y entonces vamos a Levítico 8:8. Ahí está lo que les estoy diciendo. Dice, luego le puso encima el pectoral. Está hablando de la consagración de Aarón, que fue el primer sacerdote. Dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. En realidad, hay quienes piensan que eran unas piedritas, pero no se sabe. Estaríamos especulando en decir qué era exactamente, si eran piedritas o eran piedras preciosas, no se sabe, pero son dos cosas que utilizaban para consultar la voluntad de Dios. Vamos a Levíticos, y eso solamente lo hacía el sacerdote. Por eso es que aquí lo menciona en este capítulo desde el 18 y en el 19,
menciona a Eleazar el sacerdote. Números 27. Y les voy a leer lo que dice del 15 al 23. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus, a toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sean como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Está hablando de cuando se elige a Josué como el sucesor de Moisés. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Aquí vemos que ya estaba Eleazar y que todo esto se tuvo que hacer conforme a los lineamientos que Dios anteriormente ya había establecido. Porque hemos leído que Moisés dejó a Eleazar, pero tuvo que haber un respaldo por parte de la ley. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Estaba diciendo que la autoridad que tenía Moisés se la estaba pasando ahora a Josué. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces vemos que también se tuvo que consultar esa parte del Urim para conocer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que echaron suertes, no es echar suertes como en nuestro contexto lo podríamos pensar. Sí, es consultar al Señor. Entonces vemos que aquí Eleazar es el que consulta al Señor para darle la estafeta a Josué. En la Biblia también vamos a encontrar muchas historias en donde se consultó al Señor, pero dice que se hizo por medio de suertes, y lo que se ocupaba era esto que tenía el sacerdote en su pectoral, que se llamaba Urim y Tumim, como si fueran dos alternativas: ¿es esto o es esto, Señor? Entonces también ahorita estamos viendo cuando llega el pueblo a la tierra prometida y se establecen. Y el que los gobernaba era Josué, el sacerdote también, y los jefes de las tribus. Y después vamos a pasar a otra etapa en donde se establecen jueces. Y ahí vemos cómo el pueblo está con Dios, se aleja, está con Dios, se aleja, y pasan un montón de jueces. Y luego de los jueces vienen los reyes. Y el primer rey fue Saúl. Y él un tiempo estuvo en un problema, pero bien fuerte, con los filisteos. En este mapa, aquí vemos que aquí quedó un territorio que nunca se les entregó a las tribus, no lo pudieron poseer hasta el día de hoy, que es la franja de Gaza. Y ahí estaban establecidos los filisteos. Y entonces eso siempre le han seguido dando mucha lata al pueblo de Dios. En Primera de Samuel 28:6 vemos que Saúl está en un conflicto bien fuerte con los filisteos. Vamos a ver, es rapidito, Primera de Samuel 28:6. Entonces, aquí ya Samuel, que era el profeta, había muerto. En los tiempos de Saúl, el profeta era Samuel, y ese fue el primer profeta. Y ya es al que tenía que consultar Samuel.
Saúl a Samuel. Y entonces dice que ya había muerto y entonces consulta a Dios. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y aquí vemos que también aún todavía después, en los tiempos de Samuel y de Saúl, de los reyes, se consultaba el Urim. Pero aquí dice que el Señor no le quiso contestar a Saúl, ni no le contestó ni por Urim, ni tampoco le contestó por profetas. ¿Qué tuvo que hacer a él? Él fue a consultar una divina y bueno, ahí pasaron, esa es otra historia. Y entonces aquí vemos que, por ejemplo, Moisés, ¿cómo consultaba al Señor? Lo consultaba directamente y hablaba cara a cara con el Señor. Abraham también consultaba directamente. Josué también consultaba directamente al Señor, pero también lo hacía por medio del sacerdote, porque para eso se estableció el tabernáculo y el sacerdote Eleazar. Entonces esas son formas de consultar al Señor en el Antiguo Testamento. Lo último, me estoy brincando así a grandes pasos, Esdras es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, ya de las historias. Entonces ya fuimos pasando así en la Tierra Prometida, ya vimos que los reyes lo consultaban, pero ya al final, después recordamos que otra vez los vuelven a sacar de todo ese territorio al pueblo y se lo llevan cautivos a Babilonia. Cuando regresan de Babilonia es cuando empieza, está todo escrito en el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras podemos encontrar que nuevamente se consulta el Urim y el Tumim. Mire, aquí dice que cuando regresan a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad, reconstruyen el templo y tienen que volver a poner los sacerdotes, porque no cualquiera podía ser sacerdote. Tenían que pertenecer ¿a qué tribu? A la tribu de Leví, porque son a los que el Señor había establecido, que por cierto a ellos no les da heredad, así tierra. Pero sí entre todas las demás tribus, entre todas estas que están aquí, les tenían que dar ciudades y les tenían que dar alrededor de, aquí está escrito en la Biblia, ahorita no recuerdo en qué versículo, pero dice, no pensemos en decir, ay, pobres levitas, no tenían territorios. No, sí tenían. Y cada uno de cada tribu les tenían que dar determinado número de ciudades y alrededor de las ciudades determinados metros de tierra para que ellos cultivaran y tuvieran de qué vivir. Además, todos de los sacrificios, las ofrendas, les tocaba una parte a ellos, pero sí tenían sus ciudades y sí tenían territorios que les daban las demás tribus. Entonces, cuando regresan del cautiverio a reconstruir todo esto y levantan nuevamente el templo, pues tienen que tener otra vez el sistema del sacerdocio. Pero entonces había una condición, que tenían que comprobar su origen levita. Y entonces dice la Biblia que tenían que buscar en la genealogía, por ejemplo, regresaba uno del cautiverio y decía, pues yo quiero estar en el templo y quiero que me den lo que me corresponde. Pues sí, pero tienes que comprobarlo con tu genealogía. Y entonces dice aquí la Biblia que los que no pudieron comprobarlo se tuvieron que esperar a que ya estuviera el sacerdote para entonces consultar al Señor con el Urim y Tumim y ver si esa persona, si era levita o no era levita. Y estamos viendo que esto ya es al final, 400 años antes de que iniciara el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Sí. Entonces vemos que a lo largo de la Biblia, desde el inicio, desde Moisés, hasta al final de toda la historia del Antiguo Testamento, se estuvo consultando el Urim y Tumim. Eso es a lo que llaman echar suertes. Y de esa forma fue que dijeron, a ver, vamos a ver quién sigue para entregarle la tierra. Ah, pues sigue primero Benjamín, luego echamos suerte, y sigue Simeón, echamos suerte, sigue Zabulón, y luego Isaacar, y luego Aser. ¿Por qué? Porque iban consultando al Señor por medio del sacerdote para echar suertes y ver a quién seguía en la lista para entregarle la tierra.
Eso es lo que se hacía. Vamos a Números 26. $26.52. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos repartirás la tierra en heredad, por la cuenta de sus nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno le será dada su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Ahora, no quiere decir que era la que le tocara, sino que ya el Señor ya había establecido, dependiendo del número de familias, el número, si eran a los que eran muchos, mucha tierra, y a los que eran pocos, menos tierra. Entonces aquí vemos que no que fuera algo así como que no estuviera pensado, ¿verdad? En el contexto de que nosotros pensamos la suerte en nuestro contexto y no en el contexto de lo que es la Biblia. Entonces vemos que Josué no decidió solo, tuvo que consultar todo al Señor, también directamente o por medio de Eleazar, que era el sacerdote. Aarón tuvo más hijos, tuvo 4. Los 2 primeros se murieron porque hicieron algo que no debían de hacer, y entonces quedó Eleazar, que era el tercero de los hijos de Aarón. Y ya de ahí se deriva todo lo que es el sacerdocio. En el Nuevo Testamento, buscando si esto continúa, porque dije, ¿y nosotros podríamos hacer eso? En el Nuevo Testamento, aquí le vamos a meter sus piedritas al pastor. En el Nuevo Testamento solamente habla una única vez, de que hicieron algo por suerte. Pero no sabemos si lo hicieron por medio de Urim y Tumim, porque lo hicieron los apóstoles. Y recordemos que ellos ya no andaban consultando a los sacerdotes, sino ya era directamente al Señor. Pero sí habla en Hechos 1, vamos. Ya después de que Judas se muere, tenían que buscar otro apóstol. En Hechos 1, 12 al 24. Esto sucedió después de que Jesús se va al Padre. Jesús ya había resucitado y ven cómo Jesús se va al Padre, y entonces ellos regresan a Jerusalén. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, ¿sí es eso? Del 12 al 24, sí. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús
que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Ay, esperen, es que le escribí todo. Sí, ¿verdad? Sí. Y señalaron a dos, es ahí a donde yo quiero llegar. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es lo único que se menciona en el Nuevo Testamento, de que se hayan echado suertes. Vamos a ver que cuando crucifican a nuestro Señor Jesús también habla de que echaron suertes, pero no eran ni los apóstoles ni nada, era gente del mundo. Eso era otra cosa que ellos hacían. Pero aquí, de los hijos de Dios y de los que conocemos la palabra de Dios, vamos a ver cómo se hacía en el Antiguo Testamento y cómo se hace a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que oraron al Señor, pero le pidieron: muéstranos, como con algo palpable que ellos pudieran ver, y dice que echaron suertes. Aquí yo no les puedo decir que usaron Urim y Tumim, porque pues no estaba un sacerdote ahí, no lo podían hacer de esa forma. No, yo no sé cómo lo hicieron, pero sí le pidieron al Señor que les mostrara así, con algo palpable, como si se hubieran echado un volado o algo, ¿no? O puesto algo. Señor, si sale el palito largo, si sale el palito corto. No sabemos cómo lo hicieron, pero es la única vez que en el Nuevo Testamento se menciona esto. Ahora, ¿cómo consultamos ahora a nuestro Señor? Pues es por medio es orando, es por medio de consultando su palabra. Eso ya no lo debemos de hacer como se hacía antiguamente. Vamos a Hechos 2:24, ahí adelantito. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en ella. Creo que otra vez me equivoco. Bueno, aquí yo tengo anotado, dice: y orando pidieron a Dios que se mostrara cuál era su elegido. Es que es el mismo, Hechos 1 en el 24. Vamos a Hechos 2, verso 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí vemos que creo que me equivoqué otra vez. Bueno, les echaron suertes y cayó sobre Matías. Aún no había llegado el Pentecostés cuando hicieron esto. También eso les quiero resaltar. Cuando ellos consultaron con esta suerte, que no sé cómo la hicieron, pero lo hicieron, porque aquí está escrito, aún no había llegado Pentecostés. Ellos apenas estaban, cuando el Señor le dice, regrésense a Jerusalén, lo primero que ellos hicieron fue elegir ese nuevo apóstol, y lo hicieron de esta forma, pero aún no llegaba el Pentecostés. Después de que llega el Espíritu Santo, ahí inicia el ministerio del Espíritu Santo. Y ahora el que nos enseña, el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Vamos a Juan 16:13. ¿Lo puedes leer, Juanita? Por favor. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos cómo ahora es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos hace saber cuál es la voluntad
de Dios. Entonces, ¿a quién vamos a consultar? Al Espíritu Santo, que es Dios. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí también, ¿verdad? Es el Consolador, es el Espíritu Santo y es el enviado por el Padre y Él nos enseñará todas las cosas, además nos recordará todo lo que nos ha dicho el Señor. Entonces ya no tenemos que andar pensando, ay, ¿y nosotros podremos hacer? No, no tenemos necesidad de eso. Eso fue en el Antiguo Testamento, ahora es consultar directamente a Dios. ¿Cómo consulto a Dios y cómo me responde? Dios nos responde directamente, Él nos habla directamente, el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. También Dios nos responde por medio de su palabra. Aquí nosotros podemos consultar su palabra. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Sí, Juanita. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que vayamos a hacer o a decidir lo vamos a consultar directamente con el Señor y directamente a su palabra. Pero también nos puede hablar por otras personas. El Señor nos puede hablar por medio del pastor o de quien comparte la palabra, siempre y cuando pues todo lo que nos diga esté basado en la palabra de Dios. También por medio de los profetas. Pero vamos a ver en 2 de Pedro 19:20, que dice: Segunda de Pedro 1, 19, 20. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así es. Les decía yo que el Señor nos puede hablar por medio de los pastores, por medio de los maestros, de los profetas. Pero aquí lo que me llama la atención es que dice que tenemos también la palabra profética más segura. O sea, sí puede ser seguro lo que nos dice un pastor, pues sí está basado en la palabra, un profeta. Pero si queremos ir a lo más seguro, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que hay falsos profetas, falsos maestros, a lo mejor también falsos pastores, no, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que ir directamente a la palabra de Dios. Pues así dice el 21, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu. Así es. Y todo lo que está escrito aquí, pues fueron inspirados por el Espíritu Santo. El sábado les comentaba yo a los niños, porque me decían que ¿por qué decían que esto era la palabra de Dios? Un niño me dice, ¿y por qué dicen que esa es la palabra de Dios? ¿Por qué dices que Dios me habla ahí? Me dijo un niño. Los niños es un reto grandísimo. Ellos no tienen así límite, o sea, lo que les inquieta, te lo sueltan y les tienes que dar una buena explicación. Le digo, mira, la palabra de Dios es como un recado que te deja tu mamá. Y es que eran unas niñas de secundaria. Es bien complicado, ¿verdad?, tratar con los adolescentes. Le digo, mira, la palabra de Dios es como un recado que te deja tu mamá ahí en el refri. Tu mamá salió un fin de semana y les deja ciertas indicaciones.
y te las va numerando. Recoges tu recámara y así, y después te pone, lo primero que vas a hacer en el día es darle de comer a los perros. Segundo, tiendes tu cama. Y entonces llega el fin de semana y tú dices, ay, ¿qué hago? Dices, no está mi mamá, pues consulto el recado que me dejó mi mamá. ¿Qué quiere que haga mi mamá primero? Bueno, primero darle de comer a los perros. Segundo, tender mi cama. Igual, así es la palabra de Dios. Le digo, si tú vas y consultas tu recado, ¿quién te está dando esas indicaciones? ¿Quién? Tu mamá. Aunque no está tu mamá, no la ves ahí físicamente, pero este recado, o pierde autoridad este recado nada más porque está de forma escrita. No, sigue siendo, lo tienes que seguir y esto tiene autoridad para ti, porque es el recado de tu mamá, es la palabra de tu mamá, pero escrita. Le digo, así es la Biblia, y lo entendieron perfecto. No, pues sí, sí es Dios, ¿no? Y así es la palabra. Entonces, si está escrito aquí, pues vamos a consultar. Para eso es útil la palabra. Ante cualquier situación, ¿hago esto, Señor, o hago esto? Entonces, consultarlo en la palabra de Dios, y es la que nos va a guiar. Pero dice que no hay algo más seguro que la palabra. ¿Y la profecía qué es? Pues la palabra de Dios. Entonces lo hacían consultando los profetas, consultando al sacerdote, que lo hacía por Urim y Tumim, o también el sacerdote pues directamente con el Señor. Ahora Dios y su palabra es como nos habla el Espíritu Santo. Aquí estaba yo pensando en estos hombres antes de entrar a esa tierra prometida, pues yo creo que sí tenían dudas de cómo sería, qué llegarían a ser. Ayer vimos que no inmediatamente la tomaron, porque hasta el Señor los reprende, ¿no? Ya tomen lo que les corresponde. Se habían tardado ahí un poco, no sabemos por qué, cómo se sentirían. Ayer Angélica nos explicaba que tal vez estaban con un ánimo un poco caído, no sabemos en realidad cómo estaban. Pero esto me hizo recordar cuando Jesús se va al Padre. Vamos a Juan 14. Tal vez no tomaban posesión de la tierra porque pues es algo nuevo. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Venían del desierto de ser sostenidos por Dios en alimentación, en vestido, dicen que sus zapatos no se desgastaban, diario les daba el maná. Al llegar a poseer esta tierra ya tenían que trabajarla, ya tenían que establecerse ahí, y pues eso sí cuesta trabajo. Lo mismo les pasó a los apóstoles cuando ven que Jesús ya se va al Padre y ellos se sienten así como desprotegidos, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Y Jesús les dice, regresen a Jerusalén y ahí esperen. Pero también les dice otras palabras. Juan 14. Les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como ellos, vimos que ellos ya tenían un lugar preparado. El Señor ya les tenía esa tierra prometida preparada. Ya hasta Él la tenía distribuida. Tal le va a tocar eso ya el Señor lo decía. Ya nada más el sacerdote lo que hizo fue consultar al Señor para que le guiara cómo hacerlo. Pero el Señor ya lo tenía decidido qué lugar tenía para su pueblo cuando venían de Egipto. Así igualito para nosotros, el Señor ya nos tiene preparado un lugar. Y dice que no se turbe nuestro corazón. El Jordán, ayer que estaba yo leyendo y estudiando esto, el Jordán pudiéramos verlo como semejante a la muerte. Tenemos que cruzar de esta vida a la vida eterna, y es cruzar ese Jordán, y el Señor nos tiene preparada una tierra, porque aquí Jesús lo dice, les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes a dónde voy y sabes el camino? Le preguntó Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí vemos un Tomás como que incrédulo, ¿no? Sin mucho entendimiento. El Señor les estaba diciendo que va al Padre, que les iba a preparar morada para que donde Dios estuviera, donde Jesús estuviera, también estuvieran ellos. ¿Cuándo? En un futuro, cuando crucemos ese Jordán. Ahí vamos a estar con el Señor. Y le dice Tomás: es que no sé a dónde vas, ni sé cuál es el camino. Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Les estaba mostrando el camino. Nosotros, la muerte no nos debe de dar temor. No nos debe de dar temor cruzar ese Jordán, porque sabemos a dónde vamos. Ya la palabra aquí nos revela a dónde vamos y con quién vamos a estar. ¿Con quién vamos a estar? Con Jesús. Vamos a estar con el Padre. ¿A dónde vamos a llegar? A una morada. ¿Y quién la está preparando? Jesús nos está preparando esa morada para que nosotros estemos ahí al cruzar ese Jordán, que en este caso pues sería la muerte, ¿no? Es pasar de muerte a vida, ya a vida eterna. Entonces recordemos que no se turbe nuestro corazón. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Y además dice que Jesús va a regresar, va a venir por nosotros y vamos a estar con el Padre. Cuando cruces el Jordán, estaremos para siempre con Jesús en la casa del Padre y ya sabemos el camino. Ahora, si nosotros queremos saber más de cómo es esa tierra, cómo es ese lugar, ellos tal vez tenían así un cierto temor y por eso no se atrevían ya a tomar posesión, porque pues lo nuevo te causa inquietud. A lo mejor si estaban muy contentos, a lo mejor si estaban eufóricos o no sé cómo estarían, pero también con algo de temor en su corazón a lo nuevo, ¿no? Ellos no sabían sabían que la tierra, que le decían la tierra que fluye leche y miel, que sus frutos eran grandes, que había gigantes, toda esta parte, ¿no? Pero nosotros, el Señor aquí vamos a Apocalipsis 21. Nos muestra cómo es ese lugar a donde vamos a estar. Les voy a leer del 1 al 4. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el 9 dice, de ese mismo capítulo, en el 10 dice: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Ven cómo es semejante a lo que leímos en el 19? Que dice: y al norte tal, y al sur tal, y al este tal, y las colindancias y todo.
Aquí también nos da detalles de cómo será ese lugar a donde vamos a estar con el Señor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Me brinco al 16, dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, son detalles. En el 18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Me paso al 21, dice, y no vi en ella tampoco templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene, esto está hermoso, miren, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es la lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no hay noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haya abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros estamos inscritos en ese libro. En el 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Me paso al 5, dice, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es nuestra tierra, eso es lo que estamos esperando y es a donde vamos a estar. Ahí vamos a llegar y no se turbe nuestro corazón, porque conocemos el camino, porque Jesús ya está ahí preparándonos morada y es ahí a donde vamos a llegar. Entonces, pues esto es hermoso, es algo, si leemos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pues vemos que nos habla desde un principio, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar esa tierra, así se lo prometió a Abraham, así nos lo promete hoy, y ahí vamos a estar nosotros y toda nuestra descendencia, ¿verdad? Bueno, pues que Dios los bendiga. Y decimos amén, que así sea, que así sea. ¿Cómo sería la tierra? ¿Se lo pasan? Gracias. Cuando le dice a Abraham, la tierra que fluye en leche y miel, ¿no? Entonces, no te lo imaginas, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo será esa tierra que se describió al final en el libro de Apocalipsis? Pues tendrás una noción, pero ¿cómo la conquistas? ¿Cómo deberían de conquistarla ellos? ¿O cómo la estaba conquistando Josué? Peleando la tierra, creyéndole a Dios, ¿verdad? Obedeciéndole a Dios. ¿Quién ponía la estrategia a Dios? ¿Quién pone la estrategia a nosotros? Dios, a través de la personalidad del Espíritu Santo. Con guerra. Y nosotros pues aquí acabamos de leer con santidad. Con santidad, a través de la estrategia que el Espíritu Santo. ¿Quién redarguye? ¿Quién corrige? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué vemos en el capítulo 19 en el contexto general? Está repartiendo a las demás tribus. Ya nos dijo Silvia que nos llevó a que entre más número, mayores tierras, ¿verdad? Ya había una estrategia, una línea. No era echar volados. La suerte era, te toca a ti.
por suerte, ¿va? Te toca a ti. Ahora te toca a ti. ¿Por qué? Por número de familias, ¿ah? ¿Recuerdan? Por ejemplo, en este capítulo dice que hay una tribu que fue sacada de la tierra de otra tribu. De Judá. ¿Cuántas aldeas tenía Judá? ¿Se acuerdan? ¿Le tocaron? No, ciudades. ¿Ciudades? 112 más sus aldeas. ¿Más cuántas? 112 ciudades más sus aldeas. Bueno, ¿y aquí cuántas aldeas están repartiendo? No le conté. Aquí dice 6, 11, 13 ciudades, más 4 ciudades, que le tocó a Simeón, a otro le tocó 6, y así. La comparación es abismal, ¿verdad? Sí, la tierra más grande es la de Judá. Entonces, ¿a quién le quitan de Judá un poco? ¿Para dársela a quién? A Simeón. A Simeón. ¿Se acuerdan de Manasés? Dice, quiero más tierra, no nos alcanza, pues hay que conquistar más. Entonces la suerte era eso, se fue repartiendo de acuerdo a las familias, de acuerdo a las ciudades. Ahora, ¿esta es una estrategia de heredad? Si tienes 2 hijos y uno tiene 10 de familia y otro 2, ¿qué dirías? Híjole, no le va a alcanzar, ¿verdad? Entonces le das un poco para que se reparta entre los nietos. No es parejo, no es ni modo, no es de acuerdo a una línea. Eso se llama equidad. Equidad. ¿Quién lo puso? Dios, ¿verdad? Dios lo normó desde el principio. Va marcando pautas. Pero hay otra tribu que no le alcanza la tierra. Tiene que conquistarla. Pero la peleó a filo de espada. La tiene que conquistar más. Dice, no alcanza, bueno, pues conquístate esta otra tierra. Cómprate estas tierras, en otras palabras, en estos tiempos, ¿no? Ve y consíguete otras tierras para que te alcance. Vamos a conquistar No, otras. ve y echa a tus ¿Sí? enemigos o mátalos. Conquístalos, ¿no? Y entra. Recuerden que se están repartiendo las tierras. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario? Al final, ¿quién recibe sus tierras? ¿Será el dicho que el que comparte parte y recomparte le tocará la mejor parte? ¿Le tocaría la mejor parte a Josué? A lo mejor no, pero ¿La última? le gustaba más. Él era de Efraín. Le tocó a él una parte específica, ¿verdad? Para él y su familia. Si pertenecía a la tribu de Efraín, ya se había repartido la tierra a Efraín, pero a él le tocó especial. ¿Fue correcto? Sí. Sí, porque era el conquistador. Ahora, vemos que no hizo nada sin que se consultara a través del sacerdote Eleazar, ¿verdad? ¿Qué significa Eleazar? Dios es mi ayuda. ¿Quién es tu ayuda? El Espíritu Santo. Ay, palomita. ¿Sí? O sea, Él es nuestro ayudador. Así como Dios puso a Eleazar, Él es el que consultaba y decía, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hay que consultar a Dios. Ahora, ¿se acuerdan de David? Sí. Cuando es ungido, 1 Samuel, ¿quién me ayuda? 1 Samuel 16. (16, 2 y 3). ¿Quién me lo lee? Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dije. ¿Me vas a ungir al que yo
te voy a decir. ¿Quién está pidiendo eso? Más bien, ¿quién está ordenando? Dios. ¿A quién? Al profeta. ¿Qué iba a hacer? A ungir un nuevo rey. ¿Tenía miedo? Sí. Porque Saúl se iba a dar cuenta y lo iba a matar. ¿Cómo vas a ungir a otro rey? ¿Verdad? Ya me traicionaste. Entonces, le da la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Llévate un becerro y dile, vengo a adorar a Dios. Vengo al palacio, aquí al reino, a adorar a Dios. No, ¿te fijas la estrategia? Dios siempre dando estrategias. Ahora, ¿por qué a los profetas? ¿Qué dijo Jesús de los profetas? Que escudriñemos la Biblia porque ahí están los profetas que hablan de mí. ¿Recuerdan? A los profetas tienen. ¿Por qué llora en Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Matas la palabra que yo te he dado. Entonces, ¿qué hacía Jerusalén? No le hago caso a la palabra. ¿Qué nos dijo Silvia? ¿Qué dice la Escritura? La palabra más segura, ¿dónde está? Dios puede darte una profecía a través de mí, por decir, ¿verdad? O puede cualquiera. Tú recibes la palabra y tienes que ir a la Biblia a confirmar. Es la más segura. Quiere decir que si yo te la doy, ¿no es tan segura? No, sí es segura, pero la más segura es la palabra. No es tan segura. Puede ser muy segura. Entonces tienes que dudar. Y tienes que irte a la palabra a confirmar. ¿Verdad? Porque si no te quedas, yo me puedo equivocar. Es que el Señor me dijo, espérate, a mí no, tú tienes que ir a la palabra, Todo tiene que ser confirmado en la palabra. ¿Qué hacía Josué? A ver, vamos a pedirle a Dios. Yo creo que es esto, pero a ver, Eliezer, ¿qué dice Dios? ¿Qué hicieron aquí en el capítulo 19? Conforme a la palabra de Dios. Dice, comenzaron a repartir conforme a la palabra. ¿Y por qué estamos seguros que se fueron conforme a la palabra? ¿Qué nos marca o qué nos muestra que sí se fueron conforme a la palabra? Porque consultaba Eliezer a Dios. ¿Qué más? Porque todos quedaron conformes. ¿Qué más? Que lo acabamos de mencionar. Porque en la palabra ya había dicho cómo se repartiera y se estaba repartiendo conforme a la palabra. Así es, ¿verdad? Ya estaba escrito. Entonces, ya nada más Josué y confirmaron, se pusieron a orar y entonces Dios. Ahora, el libro de los Hechos dice que echaron suertes, ¿verdad? Que tenían que buscar una persona como para suplir a Judá. Vámonos ahí, ¿qué es Judas? Hechos 1, ¿verdad? Vámonos ahí. Dice que la Escritura, ¿en dónde estaban en ese momento? En el lugar de los, ¿qué? Olivos, ¿no? ¿Qué había ahí? ¿Qué significa ese lugar? ¿Qué hacía Jesús cuando iba en los olivos, en el lugar, monte de los olivos? Era un lugar de oración. En los olivos se exprime el aceite, se unge, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Qué hacían ellos? Oraban, escudriñaban y estaban todos reunidos. ¿Qué hicieron para consultar a Dios? Oraron y luego. Ese es el punto. Tú, Señor, que conoces los corazones. ¿Me lo puedes leer, Silvia? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido
Muestra. ¿Y cómo les mostró Dios? Era la pregunta que hacía Silvia. Dice, ¿sacarían los dados de Turín y Urim? ¿O qué? Fíjense, muestra. ¿A quién le va a mostrar? Estaban orando todos y conocen los corazones de todos. ¿A quién le va a mostrar? A todos. A todos. Entonces, si yo les digo, aquí está Juanita y Sebastián, ¿qué vamos a hacer? No sabemos cuál de los dos. Nosotros creemos que pueden ser ellos dos. Vamos a orar y que Dios muestre en tu corazón quién. Entonces decimos, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te mostró? Pues que Juanita, y el otro Juanita, y el otro Juanita, y el otro Juanita. Entonces le mostró Dios. Sí. Y entonces la suerte cayó en quién? Dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. En Matías. Porque Dios le conoce el corazón de los que estaban ahí y les mostró. ¿Sería así acaso? ¿Eh? Porque estaban orando. ¿Qué estaban orando? Que les mostrara quién de ellos fuera. Y conoce el corazón. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Consultar a Dios, orar y esperar. Por medio de la oración. ¿Qué dice Dios? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál? Por ejemplo, si una persona dejó un ministerio y entonces estábamos todos los integrantes del grupo de ese ministerio y les digo yo, bueno, ¿quién de ustedes cree, han sentido que puede ser el que lleve ese ministerio? Y todos coincidieron con una persona. ¿Se mostró? Eleazar simplemente puso a las personas, ¿no? Que eran las mejores o las idóneas, para que los demás dijeran quién. Pero Dios tuvo que mostrar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿Están muy callados? Déjenme recordar que les iba a decir algo. Bueno, lo importante de repartir la tierra en heredad. Conquistas y si tú le sirves al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, como Josué, ¿qué va a suceder cuando te estén repartiendo esas tierras que nos marcó Silvia? Que en una parte dice que eran cuadradas, cuadriculares o no sé, ¿verdad? Te van a dar lo que él pidió, ¿Qué te va a dar el Señor? lo que tú pidas. Lo que Josué vio mejor, ¿o no? ¿Te va a dar una corona? Todos entramos igual, parejos. Josué entró parejo. Pero a él le fue asignada una tierra especial. Entonces, ¿irá a haber privilegios en el reino de los cielos? Sí. ¿Sí? Como las hijas. Concédenme un don. Entonces, dentro de esa tierra, ¿quién va a estar más cerca de la gloria de Dios? Porque dice que es el templo de Dios. Dios es el templo. Que la tierra es preciosa, ¿eh? Nos la describieron. Pero ¿podrás escoger la tuya? O simplemente como te vaya tocando en suerte. Pues José escogió la de él. Entonces, Josué escogió la suya. Sí. Entonces, los últimos serán los primeros. ¿O no? El último fue el que tuvo la mejor tierra. Sí, fue Josué. Sí. No se ambicionó luego con quedarse en el Jordán. Dijo, vamos todos. ¿De qué carácter nos habla Josué? ¿Qué tipo de carácter era? Justo. Primero la bendición de todos. ¿Cuál fue el carácter de Moisés? Ya estando en el desierto. Antes era otro carácter. Ya cruzando el río. Señor, si tú no vas con nosotros,
quítame del libro de la vida, pero sálvalos. ¿No es lo mismo que Josué? Dales a todos. Josué ayudó a todos. Ahora sí, dame lo mío. Como Abraham Con Lot, pues coge lo que quieras. Entonces, siempre viendo el bien de otro. Podemos pasar, nos hablaron ¿podemos pasar ese video? Pero yo creo que cuando cierre, porque no está en español, son letras. Entonces cerramos. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, enséñanos a conquistar la tierra, Señor, que tú ya nos diste, a poseerla, Señor, como se nos ha enseñado. Danos una visión diferente. Muéstranos tus palabras a través de la Escritura, a través de alguien. Y Señor, confírmalo en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.